La tarde del miércoles anterior cayó como plomo luego de que imágenes televisivas mostraron los cuerpos de dos jóvenes que murieron en una nueva reyerta en el Centro de Corrección de Menores Renacer, ubicado en el norte de Tegucigalpa. La masacre dejó como resultado 4 muertos, varios heridos y un número indeterminado de prófugos. Sin embargo, los motines, reyertas y fugas en estas instalaciones componen una historia sangrienta e interminable mientras no se encuentra una salida a la crisis. Hace un par de años, el país contaba con 5 centros de internamiento con una población de 528 menores infractores distribuidos en 214 en Renaciendo, 51 en Renaciendo en la colonia 21 de octubre de la capital, 69 en Jalteba, 71 en Sagrado Corazón, exclusivo para mujeres, y 123 en El Carmen, en San Pedro Sula. Al mes de diciembre de 2019, el marco legal hondureño desliga de responsabilidad penal a los menores de 12 años y se aplica una carga penal por infracción en aquellos casos de acciones cometidas contra la ley por párvulos de 12 a 18 años. Cerca de un centenar de menores se han fugado de estas correccionales, especialmente de Renaciendo, de los que esporádicamente se logran recapturar, pero la situación se agrava con hechos como el del martes anterior, admiten las autoridades. Desde el gobierno explican que el problema del Centro Renacer es su infraestructura, que data de más de 60 años y hoy resulta obsoleta. Los menores resguardados en este lugar enfrentan acusaciones de robo, portación ilegal de armas, violación, tráfico y consumo de drogas, homicidios, hurtos, extorsiones, asesinatos, asociación ilícita, amenazas y secuestros, entre otros ilícitos. Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de Derechos Humanos, dijo con preocupación que prevalece la inseguridad, falta de medios de rehabilitación y el desentendimiento del Estado en los centros de internamiento de niños y adolescentes en conflicto con la ley. Actualmente varios centros cuentan con instalaciones con graves deficiencias estructurales que conduce a su colapso, lo que implica pérdida de vidas humanas, daños a bienes y riñas entre internos, provocando caos y violencia en el entorno correccional. Estos centros son gobernados por las pandillas, hay libertad absoluta, entran y salen, hacen lo que quieren, son un desastre, no de ahora, es una situación histórica, manifestó Mario Fumero, fundador del Proyecto Victoria. Fumero explicó que los menores infractores deben ser calificados en los que cometen faltas leves y pueden estar en regímenes abiertos, los que caen en delitos graves y deben ser encerrados con metodología que modifique la conducta, y los que han protagonizado actos de sicariato, asesinato y otros más próximos al parámetro de los psicópatas, que deben estar en espacios cerrados y bajo métodos estrictos. En todos los centros penales se dan instrucciones para que procedan a cometer los crímenes, advirtió, pues el mayor problema es que existen delitos menores y mayores, pero meten a todos en el mismo saco. No va a haber control porque circula dinero, armas y drogas, concluyó. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Hoy jueves 5 de diciembre de 2019. Créanme, estoy viendo a todos los compañeros aquí del canal bien alegres. Andan con una sonrisa de oreja a oreja. Es que ya vinieron los anhelados aguinaldos, así que todo el mundo ya está preparándose aquí en Canal 11 para hacer sus compras navideñas y desde luego el asalariado, el trabajador espera estas fechas, más si hay una remuneración especial como los aguinaldos. Así que todos los compañeros aquí en Canal 11 están bastante alegres esta mañana. Muy bien, vamos a hablar de este tema tan delicado. Bueno, habrán muchas conjeturas, muchos argumentos, muchos detalles a tomar en cuenta. La situación de ingobernabilidad en los centros de detención o de internamiento de los jóvenes infractores como este de Renaciendo, sin duda alguna un resultado dramático. La autoridad ahí, me están diciendo aquí los invitados, solo permanece a la expectativa, no hay mayores controles. Vamos a ir definiendo con ellos cada uno de estos detalles. Así que rápidamente les presento a mi primera invitada de esta mañana, me acompaña Diana Medina. Ella es miembro de la Sociedad para una Sociedad Más Justa, ASJ. ¿Cómo está, Diana? Muy buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. A ustedes por abrir el espacio para tratar temas tan importantes como este, que son temas de país. Muy bien, gracias, Diana. También me acompaña el pastor Alberto Solórzano. Pastor, buenos días, ¿cómo está usted? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Y también está con nosotros el buen amigo, el abogado Carlos Padilla.
abogado y criminólogo de nuestro país. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Guillermo. Bueno, en primer lugar, compartiendo la alegría de los compañeros por el anuncio de los esperados aguinaldos, pero al mismo tiempo lamentando el tener que estar frecuentemente en estos foros para tratar este tipo de temas que convulsionan a nuestra sociedad y que al mismo tiempo causan tristeza dentro de las familias de los menores que infortunadamente pues han derivado a estar internos en estos centros porque han cometido faltas, infracciones, como lo llama nuestro ordenamiento jurídico, pero que en buen español son delitos, ¿verdad? Pero pues hay que buscar la forma de establecer un control para que estas situaciones no se sigan dando. Me quedo con usted por la experiencia que tiene en el manejo de estos centros de internamiento, abogado. A su criterio, ¿qué pasó el día martes? Mire, es que esto es un problema estructural, Guillermo, que deriva de una situación mucho más grande que la vamos a desarrollar a lo largo del foro. Pero básicamente lo que sucedió el día lunes, yo lo puedo analizar a priori y decirle que lo que hubo, aparte de marcadas deficiencias estructurales en el plano arquitectónico de los centros y los materiales con los que se construye y todo esto, ha sido también el hecho de no respetar los protocolos que ya están establecidos de seguridad, porque si nosotros tenemos conocimiento que ahí conviven 5 grupos que son antagónicos por naturaleza, a saber, la pandilla 18, el grupo de los chirizos, el combo que no se deja, los mal llamados peseteados, que son los que se salen de las estructuras, y los cristianos, que son los que se quieren rehabilitar por medio del mensaje de Cristo. No se puede permitir en ningún momento que ellos, si bien es cierto, coexisten en el mismo espacio, pero que se encuentren en determinados momentos, porque sabemos que eso va a resultar en un acto de violencia. Entonces, ¿qué sucede? La persona a cargo de la dirección del centro, lo que debe tener a bien saber es que en ningún momento puede estar 2 de estos grupos en tiempo de esparcimiento fuera de su módulo establecido, porque vamos a tener un resultado como este. Tener la certeza del manejo del protocolo de seguridad, que entra un grupo, sale otro grupo, entra un grupo, sale otro grupo, pero en ningún momento los vamos a poner ni a jugar, ni a compartir un almuerzo, porque hay divisiones y hay heridas muy profundas entre ellos, donde han habido bajas y muertos por parte de ambos grupos en la calle, y de una forma u otra el mismo sistema ha procurado, con la forma en la que se establecen el internamiento en los módulos, al no haber controles precisos en cuanto al diagnóstico de conducta de estos muchachos al momento de ingresar, que lo que se les dé es una forma de autogobierno dentro de los módulos, porque así están seccionados, un módulo de una pandilla, otro de otra, otro de otra. Eso que usted está apuntando, me lo estaba comentando unos compañeros que cubren la nota roja y que han tenido que darle cobertura a estos tipos de hechos. Y me dice, mira Guillermo, nos dejaron ingresar, hicimos tomas y ahí cada módulo está identificado por la pandilla, por el nombre de la pandilla. Ya te imaginas, me dijeron, cuando sale alguien de ese módulo y se acerca al otro módulo, ¿qué pasa? Es correcto. Es una situación difícil. Eso es lo que sucede y es lo que no se puede permitir. De ahí que, previo a iniciar el foro, comentábamos con el pastor Solórzano, el hecho de que en todo centro de detención, en todo centro penitenciario a nivel mundial, existe lo que se llama un módulo de diagnóstico, ¿verdad? Que la función que cubre el módulo de diagnóstico es que al ingreso de un privado de libertad, sea menor o sea mayor de edad, lo que se establece es el procesamiento de una serie de tests psicológicos, conductuales, para poder determinar, en primer lugar, el grado de peligrosidad que pueda tener esta persona. En segundo lugar, si tiene algún tipo de afección de tipo psiquiátrico o psicológico grave que no le permita convivir con el resto de la población, entonces habrá que aislarlo, ponerlo bajo un tratamiento médico si es necesario, para que no cause un problema mayor como los que hemos visto. Y eso es lo que no se hace en ningún centro penal de Honduras, sea de menores o sea de adultos. Aquí simplemente se les identifica por su filiación, si es que pertenecen a grupos estructurados de maras o pandillas, o pues en el módulo de diagnóstico quienes conviven por lo general son las personas que tienen la capacidad suficiente para poder pagar un beneficio. Muy bien, ¿verdad? muy bien. Gracias, abogado. Pastor Alberto Solórzano, lo que el abogado Padilla plantea es un trabajo enorme. Estamos hablando de infraestructura, de organización,
de moderar las cosas a lo interno, de controles, que aparentemente no los hay hasta este momento. ¿Cómo plantea usted entonces esto que ocurrió? Bueno, yo creo que el abogado ha dicho bastante de una realidad que se viene viviendo en esos espacios, no de ahora. Esto que vemos es el resultado, obviamente, de algo que lamentablemente no se ha abordado como tiene que abordarse. Y yo creo que es meritorio lamentar esto, porque estamos hablando de muerte de muchachos, estamos hablando de sangre que se derrama, estamos hablando de familias que ahora mismo están sintiendo la pérdida de estos muchachos, que a veces esos temas no se les da seguimiento a esos temas. Si bien es cierto, algunos de estos muchachos vienen de ambientes que no son los más ideales, de familias desintegradas, pero quieras o no, tienen algunos vínculos familiares afectivos de gente que los va a extrañar. Mirábamos el drama de sus madres, cómo lloraban encima de los féretros de estos jóvenes. Sí. Y el tema ahí, Guillermo, también es que esto va de alguna manera estimulando en la sociedad más rencor, más odio hacia el sistema, porque recuerde usted que cuando estos muchachos pasan a estos ambientes, automáticamente están bajo la tutela del Estado. Correcto. O sea, significa que el Estado asume un compromiso con ellos y pues la gente lo que percibe con esto que está ocurriendo, aparte del mal manejo, es que de alguna manera el Estado no está haciendo ni actuando responsablemente con la custodia de estos muchachos. Entonces crece ese odio al sistema y ese rencor, y muchachitos que vienen emergiendo y que escuchan todo eso, igual van incrementando ese odio. Ya se ha hablado acá que evidentemente la infraestructura en esos centros no es la óptima. Es un tema increíble, no tiene las más elementales. Sí, no tiene las más elementales condiciones para que esos muchachos puedan ser atendidos ahí. Pero aparte de la infraestructura, creo que también está el componente humano. O sea, quienes están atendiendo a estos muchachos ahí. Porque prácticamente se ha ido limitando eso, habrán excepciones obviamente, y creo que el Estado ahí ha tratado de hacer algunos esfuerzos, pero no hay preparación. No hay preparación, entonces casi es como estar custodiando a esos muchachos para que no se peleen entre ellos. Y como se ha hablado aquí, tenerlos segregados, no por el delito que cometieron, sino más bien por la afiliación en términos de en qué mara están, a qué grupo pertenecen, para que no se encuentren en espacios y luego entonces en esos espacios puedan enfrentarse uno con el otro. Una de las versiones de prensa que ha trascendido, Pastor Carlos y Diana, es que uno de los jovencitos quería salirse de una de las pandillas y que estaba anunciando que se iba a salir, y esto provocó el pleito entre ellos. Lo que mencionaba el abogado es que hay clasificaciones ahí. Algunos de estos muchachos en realidad están en las pandillas porque no es porque quieren estar en la pandilla. Protección. Sí, algunos de ellos buscan eso, buscan el relacionamiento, en fin. Y vea usted cómo incluso el interés de alguien de salir provoca esto. Eso significa que no hay esperanza para estos muchachos, aunque quieran salirse. Entonces ya hablamos de la infraestructura, del personal, piense usted las atenciones médicas, el tema de la comida para estos muchachos, la atención psicológica para estos muchachos, el espacio para que haya una incursión espiritual para estos muchachos, porque está comprobado de que cuando se incursiona espiritualmente, bueno, el proyecto Victoria de Mario Fumero, que ahí salió Mario hablando, es una muestra de que el elemento espiritual es sumamente importante y puede llenar vacíos y puede sembrar esperanza. Así es que es una multiforme causal que ahora pues deriva en esto una vez más, porque no es la primera vez que esto ocurre. Sí, eso hay que apuntarlo. Correcto. Esto es reincidente y creo que nos debe llamar la atención no solo para reflexionarlo,
sino para ver de qué manera podemos tomar algunas decisiones a futuro. Muy bien, gracias, pastor. Diana, da la impresión que lo que ocurre en las cárceles de máxima seguridad, donde están los delincuentes de mayor edad, también ocurre en los centros de internamiento de menores. Ahora, cuando un padre de familia sabe que su hijo es capturado, detenido, y lo llevan a estos centros de internamiento, ellos tienen una esperanza de que ese joven pueda ser recuperado, que se pueda insertar positivamente de nuevo a la sociedad. Pero cuando vemos estos hechos, ¿qué pasa con el proceso entonces de rehabilitación de los menores? Bueno, ese definitivamente es un planteamiento importante, y eso nos lleva a identificar cuál es el objetivo del Sistema Especial de Justicia. Precisamente es la rehabilitación y la reinserción de los adolescentes, no solo en la sociedad como tal, sino como en la familia. Recordemos que los adolescentes que infringen la ley tienen una historia, es decir, la historia no comienza en un centro de privación de libertad, sino que hay algo que se viene gestando desde su mismo nacimiento, y hay mucha evidencia que habla acerca del cuidado, las atenciones, la importancia del amor, del calor de la familia, que es fundamental para el desarrollo emocional del ser humano. Sin embargo, ¿qué caracteriza a estos adolescentes? Precisamente que vienen de hogares que tienen entornos no protectores, donde hay violencia, donde no hay oportunidades de educación y salud generadas por su familia, y lamentablemente hay retos y debilidades por parte del Estado en eso. Entonces, cuando se cruza la línea, es decir, cuando infringen la ley, después de arrastrar una serie de conflictividad que debería ser atendida por las políticas sociales y de protección del Estado, que son fallidas en esta parte, entonces hay una esperanza en el sistema. Lamentablemente encontramos que bajo el gendarme del Estado se siguen dando estas situaciones que han sido recurrentes. Es decir, nosotros como organización tenemos una estrategia de investigar para proponer, y eso nos ha llevado a hacer estudios precisamente para entender cuáles son las situaciones, las condiciones bajo las cuales los adolescentes están internos en los centros de privación de libertad. Y lamentablemente hemos identificado, más de lo que hablaban el abogado Carlos y el pastor, que existe efectivamente necesidad no solo de personal, no solo de infraestructura, no solo de seguridad, que es importante, sino existe la necesidad de tener programas enfocados en atender de forma diferenciada e individualizada la problemática de los adolescentes, porque los adolescentes infringen la ley por razones distintas. Un joven extorsiona por una motivación, un joven asesina por otras motivaciones, incurre en delitos de violencia sexual por ciertas motivaciones. Entonces esto es como dar la medicina a la enfermedad que se tiene, y lamentablemente la estructura de servicios del Estado actual no es coherente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si el objetivo del sistema especial, que es especial porque estamos tratando de generar procesos que enmienden la conducta de personas que están en un proceso de maduración cerebral que les permite reorientar el rumbo e integrarse a la sociedad de manera diferente, de manera productiva. Entonces, ¿qué sucede? Hemos visto de que al principio hay una esperanza en el sistema, pero cuando se ven estas situaciones, inclusive los padres de familia, y lo hemos comprobado en acercamientos a las posiciones gerenciales de los centros, llega un momento en que inclusive las familias dejan de acercarse a los centros en las visitas. Ese también es un reto, es decir, no podemos desconocer que la familia tiene un rol importante en los procesos de rehabilitación y reinserción, y el Estado debe hacer su parte, pero sin duda el primer entorno protector es la familia. Muy bien, gracias, Diana. Abogado Padilla, ¿se le puede aplicar a un menor infractor el mismo proceso de aplicación del delito, de rehabilitación, que se le aplica a un adulto en una cárcel o en una penitenciaría donde están adultos? ¿Debe de ser el mismo mecanismo o debe de ser totalmente diferente? Mire, es que ahí regresamos, Guillermo, a algo que apuntaba Diana, que es el tratamiento diferenciado y personalizado, porque hay que hacer primero un diagnóstico efectivo de con quién estamos tratando en primer lugar. En cuanto a la parte procesal, pues nuestra legislación no permite ese aspecto, porque aquí se maneja un sistema de justicia especial, entre comillas, que va desde los 12 hasta los 18 años. Yo hace algunos años atrás esgrimí una tesis que hoy por hoy es vigente y la sostengo,
donde establecí que, como bien apuntaba Diana, cada joven o cada menor que infringe el sistema lo hace por razones diferenciadas, por razones distintas. Pero de ahí que no podemos tratar con la misma dureza una ofensa de un carterista que se roba una cartera en un bus, un celular, que un joven que ya tiene varias muertes en su haber por pertenecer a estructuras criminales, que ya está previamente identificado, o que se dedica de una forma u otra a apoyar el tráfico de drogas de una forma ya estructurada, ¿verdad? O extorsión, donde han habido muertes. De ahí que la tesis va encaminada, Guillermo y compañeros de panel, al hecho de que se puede establecer una diferenciación en nuestro sistema de justicia penal especial para que, de acuerdo al delito que se haya cometido, una vez comprobada la culpabilidad del imputado o del infractor, si así lo queremos llamar porque es la tendencia internacional, se puede establecer una diferenciación en cuanto al proceso y a la pena. Porque actualmente nuestro sistema solo permite que un menor, la condena máxima a la que se va a haber enfrentado son 6 años, independientemente del delito que haya cometido. Para el caso, tenemos la figura del parricidio, por ejemplo, que la pena es de 20 a 40 años, por decirlo así. Pero si un menor de estos agrede y mata a su progenitor, a su hermano, etc., solo va a enfrentar una pena de 6 años, ¿verdad? Entonces, de ahí que, como le digo, de acuerdo a la gravedad del delito, se pueda establecer que determinados menores puedan ser juzgados como adultos en cuanto a la pena, no a que sean recluidos en un centro de adultos siendo menores, ¿verdad? Ojo, aclaro ese tema. Y ahí, pues, podrá definirse esta situación de acuerdo a un panel calificado que esté integrado por abogados, por psicólogo, por psiquiatra, por un trabajador social o maestro, un pastor o un sacerdote, pero una mesa estructurada que pueda dictaminar si en realidad la conducta de este menor es la de un menor desviado o es la de un psicópata juvenil. Porque hay muchas teorías encaminadas a establecer que la maduración del comportamiento y del carácter se dan muchas veces hasta más allá de los 18 años. Pero con las acciones que vemos de muchos de estos menores, y que a mí me tocó vivirlas en persona y platicar con ellos, y poder establecer un contacto de empatía y de comunicación directa, yo le puedo decir que yo me había enfrentado muchas veces a tener que tratar frente a frente con psicópatas juveniles, que están más allá de la rehabilitación en un sentido clínico y de trabajo social. Que ya no podemos decir, mira, te voy a enseñar a leer y a que hagas figuritas de origami, porque en el momento que yo le dé una herramienta cortopunzante para que trabaje carpintería, me va a hacer un desastre, padre señor mío, dentro del centro, ¿verdad? Entonces ya son tratamientos muy diferenciados. En otras latitudes se habla mucho del sistema de justicia restaurativa, que el guante blanco, que el tratamiento suave, que vamos a hacerlo así. Pero lo que pasa es que en esas latitudes donde se manejan esas teorías, como Costa Rica, como Uruguay, Argentina, ellos no tienen los problemas de maras y pandillas que tenemos nosotros, bajo ningún punto de vista. Yo le puedo decir una experiencia personal que la compartía con sus compañeros del noticiero antes de que comenzara el foro, donde me tocó tratar con un menor de apenas 12 años que ingresó al centro, cuando yo estuve dirigiéndolo. No voy a mencionar la afiliación porque, ni el lugar de procedencia, pero este muchachito me dijo claramente, mire abogado, me dice, yo ya tengo 10 encima, me dice, y el 11 no me molesta, ¿verdad? Entonces, con 12 años ya tener la responsabilidad de 10 muertes encima, usted está hablando definitivamente de un psicópata juvenil. No es de una persona que mató aleatoriamente y siente arrepentimiento y quiere su rehabilitación, que esa es la última finalidad del sistema de justicia, es el encarcelamiento y la privación de libertad para lograr en teoría la rehabilitación y reinserción a la sociedad. Pero hay que reconocer que en muchos casos, bajo la realidad que vivimos en nuestro país, esto no es posible. Entonces hay que tratar diferenciadamente los casos, personalizadamente. Yo me quiero remitir, si mal no recuerdo, 2004, 2005, un famoso caso que se dio aquí en Honduras que se llamó 4 puntos cardinales, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, que aparecieron varios jóvenes ejecutados en distintas salidas del país
y que eso ocasionó que se hiciera un monumento ahí por el estadio, que hay un puente que se llama 4 Puntos Cardinales. El Estado fue sujeto de una demanda internacional por ese tema, el cual la ganó los reclamantes y fue condenado a pagar una millonaria suma, en la cual se dividía una parte entre indemnización a la familia de los jóvenes asesinados y otra a la inversión en un programa para atención especializada para jóvenes en conflicto con la ley. Y recuerdo que este tema lo dirigió en parte un psiquiatra muy amigo mío, el doctor Mauricio Robelo, que integró un equipo de personas especializadas para hacer intervención en estos centros, desde la óptica psiquiátrica y psicológica y comportamental directamente. Y el resultado fue ampliamente visto en forma estadística, en que se pudieron diagnosticar más de 1000 casos de diferentes trastornos en los jóvenes para poder tratarlos de una manera específica. Pero luego de esto, pues como todo proyecto que tiene fondos limitados, se acabó el presupuesto y hubo que entregarlo con los resultados a manos del Estado para que siguiera este asunto. No duró ni siquiera 9 meses cuando había fracasado por completo. Y todos los archivos se desecharon, todos los protocolos de tratamiento se dejaron a un lado y se volvió a lo mismo de siempre. Y hoy por hoy tenemos lo mismo de siempre en los centros. Porque mientras nosotros no cambiemos, Pastor Alberto, Diana, Guillermo, no cambiemos la estructura de la concha del huevo, la yema y la clara van a ser exactamente igual. Va a salir podrida. Muy bien. Gracias, abogado. Pastor, ya hay sectores que en las últimas horas han planteado abiertamente la posibilidad de reducir la edad punible para ir controlando este tipo de acciones. Bueno, ese es un tema que igual se ha venido discutiendo en el último tiempo y hay quienes son de esa tesis que habría que hacerle una aproximación para revisar y tomar algunas decisiones al respecto. Es evidente que lo que hoy vivimos en términos de delincuencia y esto vinculado a los jóvenes es muy diferente al tipo de delincuencia que vivíamos antes. Y miren, no es un tema solo que se circunscribe a Honduras. Usted ve, Estados Unidos está viviendo niveles de violencia donde los jóvenes están participando. Significa que hay una generación emergente que viene leudada y viene afectada y que se necesitan tomar algunas decisiones. Yo creo que esto amerita una reflexión profunda que incluya ese tema y que nos incluya a los ciudadanos para tratar de ver cómo le hacemos un frente común a este tema, porque es grave la situación, es grave. Ya lo decía el abogado, o sea, nosotros estamos hablando aquí de muchachos que son psicópatas, muchachos que han asesinado, pero no solo han privado de la vida a alguien, sino que la forma en que lo hacen es una forma grotesca. Con hazaña. Sí, es una cosa, bueno, lo que miramos nosotros fuera del Estadio Nacional hace unos días atrás, que vincula jóvenes, que quizá algunos de ellos ya trascendieron los 18 años, pero en realidad evidencia una descomposición interna, un odio, ¿verdad? Una hazaña enorme, enorme. Y está ahí frente a nosotros, está frente a nosotros. Entonces hay que trabajar el tema de los centros ahí, revisando lo que usted mencionaba hace un momento, pero hay que revisarlo todo, porque las medidas no solo tienen que ser coercitivas, sino, como decía Diana, en realidad hay una meta que tiene la ley, y es que los muchachos en esos contextos puedan ser de alguna manera recuperados y una vez salidos de ahí puedan reinsertarse al espacio que se considere más oportuno. No podemos decir a la familia, porque como decíamos hace un momento, a veces algunos de ellos ni familia tienen. Entonces devolverlos ahí nada más es devolverlos a un contexto del cual ya vienen y que ese mismo contexto los descompuso, ¿verdad? Y ahí no encontraron esperanza ni posibilidad. De tal manera que esto es integral y me parece que tampoco es de dejar solo al Estado. Nosotros hace tiempo atrás, yo era presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, hicimos una aproximación
para tratar de ayudar en este tema. Lo hicimos con la gente de ASJ, generamos propuestas, se han hecho trabajos que son trabajos exhaustivos, que ponen de manifiesto una radiografía puntual de lo que está pasando ahí, pero es lamentable que, aunque se han hecho algunos picos de esfuerzo, que básicamente, Guillermo, es reaccionar a cosas como esta que pasó. Entonces se toma conciencia por un rato, se reacciona, se hace un PCM, se pasa esto a unas manos, ya se pasó en un momento al DINAF, se hizo otro PCM para pasarlo luego a la subsecretaría de CEDIS, y se han hecho algunos esfuerzos, pero son eso, nada más, son reacciones al momento, pero es como que a usted le den una pastilla para que le quite el dolor, pero no detecten de dónde le viene ese dolor, para un tratamiento más profundo. Entonces vamos a estar nada más, como dice la Biblia, poniéndole parcho nuevo a un trapo que está viejo. Y dice la Biblia que cuando usted hace eso, se pierde el parcho y se pierde el trapo, ¿verdad? O sea, no sirve de nada. Aquí necesitamos sentarnos todos y mediante un esfuerzo tratar de acompañar esto y hacer algo más profundo y más integral. Muy bien. Diana Medina, ¿debe de ser una solución integral, tal como lo ha dicho el pastor y el abogado Padilla? Reducir la edad punible es una medida popular, es decir, eso abstrae la responsabilidad que tiene el Estado en fortalecerse como institución y la oferta de servicios para dar una respuesta a esta situación. Es decir, si nosotros vemos los números, en el sistema penal existen hoy no más de 1.500 adolescentes en el sistema y privados de libertad no pasa de los 500. Si vamos al sistema penal de adultos, tenemos más de 15.000 personas que están ya sea cumpliendo condenas o con medidas privativas de libertad. Hace más o menos 2 años se reformó el Código Penal que regulaba la asociación ilícita, agravando el delito cuando se utilizara mujeres, personas de la tercera edad y niños para ejecutar acciones delictivas. Esas medidas a 2 años hoy no han hecho un efecto, por ejemplo. Castigar a adolescentes como adultos no creo que tampoco sea la solución, porque realmente esto, si nosotros reducimos el SUN y lo vemos en panorama, hay una problemática general, una problemática social que tiene que ver con el aumento de la incidencia de la violencia general. Aunque la tasa de homicidios se ha reducido, es una realidad que la violencia doméstica, la violencia hacia la niñez ha aumentado. Entonces, creería yo que pretender solventar situaciones como lo que vimos esta semana, que es sin duda altamente lamentable, desenfocaría el problema, porque hemos tenido una problemática que se ha agudizado en los últimos 10 años. Han habido muertes de jóvenes y evasiones en los centros de menores y lamentablemente la respuesta del Estado viene siendo la misma. Es decir, por ejemplo, nosotros nos hemos dado la tarea de hacer un análisis histórico de cuál ha sido la respuesta institucional en los últimos 4 años. Por ejemplo, en 30 meses del primer periodo de gobierno del señor Hernández, la responsabilidad de los centros de privación de libertad estuvieron en manos de 5 actores, en el marco de 3 decretos de emergencia. Entonces, lo que nos está preocupando muchísimo es que seguimos reaccionando como que si fuéramos un sistema de emergencia, pero no estamos yendo al fondo del problema principal. Entonces, eso, por supuesto, nos desenfoca del problema y trae la imprecisión y la improvisación. Y le doy un dato. En el 2015-2016 se emitieron 4 decretos de emergencia por PCMs en Consejo de Ministros. Y el primero se emite en marzo, el siguiente se emite un mes después, que es donde le quitan la coordinación de los centros a la DINAF y pasa a la CEDIS un mes después. En abril. Ahí estuve yo, en ese tiempo. En el siguiente fue 6 meses después más o menos, y lo que hacen es quitar instituciones que formaban parte de un comité de atención de la emergencia y agregar otras. Luego, en el 2017 se crea el INAMI con otro PCM. Y no funciona tampoco. Que trataba, como bien lo cita cada PCM, de superar la ineficiencia
que se está dando en la gestión pública, y así desapareció el INFA, así se creó el DINAF, así se decretaron estos decretos de emergencia, apelando a la ineficiencia de los resultados. Entonces, ¿qué vemos? Venimos dando la misma respuesta. Entonces, ¿cómo poder obtener resultados diferentes si venimos reaccionando de la misma manera, sin ver el problema, solo reaccionando, actuando de manera provisional que luego se vuelve definitiva? Por ejemplo, en el 2015, una decisión que tomó la DINAF fue separar a los líderes de los grupos criminales y llevarlos a Cobras, nada menos y nada más que a una base militar, al centro de los Cobras. Era una medida provisional de reacción por los episodios de violencia extrema que se estaban dando, mas hoy siguen 54 jóvenes internos en esa localidad, custodiada por personal militar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Seguimos entonces reaccionando a efectos como apagafuegos sin centralizar el problema. Todo lo que han conversado mis compañeros en cuanto a estructura, necesidad de oferta de servicios especializada, recurso humano especializado, que no solo debe ser especializado, sino que con vocación. De hecho, claro, ya existe evidencia que dice que las personas que trabajen con esta población deben ser personas con vocación y con una moral y ética intachable. Porque recuerden que la adolescencia está buscando un modelo, y si por ahí el educador usa drogas, fuma, no es un buen padre de familia, entonces ellos no sienten que hay una autoridad que les puede generar un modelo. Y hay algo que no hemos conversado, y es que con este ir y venir de instituciones, y digo cuando digo desaparecer es porque los decretos PCM, que me parece cuestionable que en la actualidad instituciones con 16 años de existirse desaparezcan por un decreto PCM, eso impide que haya una consolidación de la institución, porque las visiones son diferentes. Entonces, el INAMI nace hace más o menos 2 años, sin duda hay algunos esfuerzos importantes, pero si no focalizamos el problema, si no entendemos que no es solo seguridad e infraestructura, entonces vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Sí hay que dar seguridad para evitar este tipo de problemas, pero como contención, para reducir la potencialidad de estos efectos. Pero debe trabajarse con los adolescentes en su problemática, porque realmente la privación de libertad en materia de adolescentes de conflicto con la ley se justifica solo en la necesidad de dar tratamiento intensivo. A los centros de privación de libertad deberían llegar solo adolescentes que necesitan un tratamiento, puede ser psiquiátrico o más profundo a nivel de salud mental. Sin embargo, lamentablemente, y ahí surgen otras deficiencias, como el sistema penal no es 100% especializado, de hecho en Honduras solo tenemos 3 jueces que han sido especializados en la materia, entonces van niños que de repente robaron o hurtaron a un centro de privación, y ya está comprobado científicamente, la privación de libertad en la etapa de la adolescencia tiene un efecto iatrogénico, y más en las condiciones en las que están internos actualmente. De hecho, nosotros hemos tenido acercamientos con adolescentes y les preguntamos qué piensan ustedes cuando llegan al centro y ven muros de 3 metros, 3 anillos de seguridad, y lo que me dicen es que soy peligroso. Entonces afianzan una identidad. Nosotros hemos menospreciado lo que dice la evidencia en cuanto a cómo abordar a los adolescentes. Entonces, realmente yo coincido con el pastor Solórzano de que este es un tema que debe ser vigente y que debe involucrar a todos los actores institucionales involucrados en el tema. Muy bien, muchas gracias, Diana Medina. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos, le voy a consultar al abogado Padilla cuántos centros de internamiento de menores infractores hay en el país, en qué condiciones también están en las mismas condiciones de Renaciendo, que se podría generar algún tipo de hecho similar a lo ocurrido en las últimas horas. También mis invitados están planteando una estrategia integral conjunta, no solo del Estado, sino de toda la sociedad hondureña. No solo ver la situación de infraestructura, sino ver el problema de forma estructural, macro, para definir soluciones permanentes y que realmente se establezca una dinámica que asegure que el muchacho, el joven que ingrese a un centro de internamiento va a tener la oportunidad de rehabilitarse y no de crecer en el mundo delictivo, porque también es muy común decir, si entra un niño a uno de estos centros por robarse una cartera, sale especialista hasta en poner bombas. Es un criterio popular que se maneja.
Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero consultarle al abogado Carlos Padilla cuántos centros de internamiento de menores infractores existen a nivel nacional y en qué condiciones están, y también quiénes realmente gobiernan en estos centros de internamiento. Mire, el más problemático, sin lugar a dudas, siempre va a ser Renacer, porque es en donde coexisten la mayor cantidad de grupos antagónicos, con una infraestructura deplorable, deficiente, sin atención clínica de ninguna naturaleza, sin atención médica también ante emergencias de salud. A mí me tocó varias veces trasladarme de Tegucigalpa a Támara en altas horas de la noche, a trasladar como escolta, yo en mi carácter de director, trasladar en una patrulla que nos prestaba auxilio menores con problemas de salud que necesitaban atención médica en el hospital materno infantil. Y luego de eso teníamos el conflicto que había que regresarlos al centro, y recibimos noticia en el momento que estábamos en el centro de atención que como aquel individuo era de la 18, habían 3 elementos o más de la 13 rondando el hospital queriéndole hacer una famosa pegada o matarlo. Entonces teníamos que llamar auxilio de Fusina, regresar con el menor a la 1, 2 de la madrugada al centro, escoltándolo para que no le pasara nada, porque en el centro no hay ni siquiera una Panadol para tener una calentura. Ni siquiera eso. No digamos ya cuando son cuestiones heridas, traumatismos, etc. Pero bueno, salgamos del tema y centrémonos en la pregunta. Renacer, su anexo, Cobras, que hasta donde yo recuerdo ahí solo hubo una incidencia de un menor que pretendió salirse de la pandilla y fue ejecutado adentro de una forma grotesca, pero ahí solo coexisten miembros de la pandilla 18, los más peligrosos, digámoslo así, y no diagnosticados desde un punto de vista clínico, sino que porque a alguien le pareció, dijo, este se mira malo, hay que pasarlo para allá. Pero bien, de ahí tenemos el Carmen, que es exclusivamente el refugio y hogar santo de la Mara 13 en San Pedro. Ahí no hay nadie más que miembros de la 13. Tiene Jalteva en Cedros, que es una granjita penal de menos que mínima seguridad, diría yo, porque ahí pues no hay ni siquiera muros perimetrales, lo que hay es un cerco de alambre. Y permanece el que quiere en condiciones de una rehabilitación sostenible, porque ahí pues parte del trabajo de los menores es cultivar su propio alimento, cuidar animales de granja, etcétera, que ahí están los de menor peligrosidad, digamos, en Jalteva. Y de ahí está el Sagrado Corazón, que está en la colonia 21 de octubre, que es donde están las féminas menores de edad ligadas a cualquier infracción de tipo penal. Ahora bien, el problema de los centros, Guillermo, más allá de lo que hemos hablado, en la parte estructural, en la parte de la falta de atención, está en un mal endémico que tiene nuestro país y que hoy por hoy nos tiene como nos tiene, porque esto es un tema que causa un efecto mariposa. Porque yo me robo 1000 empiras acá y con esos 1000 empiras, por ponerle un ejemplo, dejo de atender N cantidad de necesidades abajo que causan efectos dominó, van uno tras otro. 2015, para hacer una memoria, yo conocí el presupuesto asignado para la atención de los centros. En aquel momento, no sé si hoy lo ha aumentado con la creación del INAMI y otro montón de prosa poética que se han inventado, era de 16 millones. 8 millones que salían directamente de tasa de seguridad y 8 millones que los ponía la contraparte del PAN y producto de la venta de la lotería para la atención de estos centros. En aquel momento, menos de 400 menores combinados entre todos los centros que hablamos. Con esa cantidad de dinero, Guillermo y compañeros de panel, tenemos con una división simple una media de 40.000 empiras por interno al mes para atención. Con 40.000 empiras usted puede garantizar una atención mucho mejor que la de cualquier menor matriculado en un centro privado bilingüe con todas las comodidades del caso.
hasta con piscinas olímpicas si quiere, talleres vocacionales, atención psiquiátrica de primera, psicológica, etc. Vaya usted, vea hoy por hoy qué es lo que hay en esos centros. Nada. Así de simple. Ni siquiera canchas para recreación adecuadas. No existen. No existen. Lo que hay son mini chiqueros, le podría decir. Eso es lo que son exactamente. En el caso de Renacer, usted va a ver una enorme área que le llaman la escuelita, que en algún momento fue construida con la mejor voluntad por parte de ONGs, de personas allegadas a iglesias, que llegan a querer prestar su ayuda para instituir aulas de enseñanza, de idiomas, de lectura, de tallercitos de computación, de música. Hoy por hoy, toda esa zona, desde 2015, está en abandono. Por ahí pasaron unas tomas ustedes que se pueden ver que lo que son basureros, crematorios de basura. Ahí los pupitres están destruidos, si alguna vez hubo pupitres, las pizarras igual. No existe absolutamente nada. Vuelvo a Renacer, hay un enorme terreno, enorme, anexo, que se puede utilizar para muchas cuestiones vocacionales de apicultura, de avicultura, porcicultura, lo que usted quiera. Deportes. De deportes. En algún momento se le propuso a las autoridades, mire, sabemos que aquí a la población le encanta el fútbol, por ejemplo. ¿Qué tal si le damos la oportunidad a equipos de Liga Nacional que vengan a hacer un scouting de los menores que sean diagnosticados menos peligrosos? Si en algún momento pueden entrar en una liga de progreso de adolescentes para que luego de que salgan de acá puedan ser reclutados por equipos para que en realidad se rehabiliten. Nunca se hizo, solo quedó en papel mojado la propuesta. Y vuelvo al tema, o sea, el enorme latrocinio que se da en ese presupuesto es increíble. Porque ni siquiera la comida, yo le puedo decir que es adecuada, y es un tema que está tercerizado, aparte de eso. Ni siquiera se produce en los centros la comida, sino que se le compra a una tercera persona, y es un platito más o menos de este tamaño, que lo que contiene no pasa de costar 20, 25 lempiras cuando mucho, y el Estado lo paga a razón de 60 lempiras por tiempo de comida. Y eso multiplíquelo por la cantidad de internos, más los custodios, porque se les da alimentación, por 7 días a la semana, 4 semanas al mes y 12 meses al año. ¿Cuánto queda de producto robado, malversado solo en el asunto de la comida? Aparte de infraestructura deficiente, construida con materiales que no sirven, que son de destrucción fácil por parte de los internos, y que la única solución es, se destruyó. Perfecto, volvemos a contratar al ingeniero para que vuelva a levantar la obra y la ponemos con un costo 5 veces mayor de lo que en realidad cuesta. Muy bien. Pastor Alberto Solorza, ¿no es necesario que se respeten los presupuestos para este tipo de procesos de rehabilitación? Sin duda alguna, imagínese usted si el recurso es lo que menos hay en el país. Entonces yo creo que la optimización de ese recurso que está destinado a eso debe de procurar administrarse en forma más adecuada. Y creo yo por eso es que es importante el tema de acompañamiento, el tema de veeduría. Acá creen que el que se acompañen estos esfuerzos, hay quienes lo satanizan, pero en realidad lo que tiene de fondo es eso. O sea, hoy en día el acompañamiento ciudadano es sumamente importante, porque hay gente que son como niños traviesos, que no hay que dejarlos solos, ¿entiendes? Sí, si a usted les pone un juguete ahí, ese juguete darles en la mano usted, sí, no lo vaya ni al niño ni al juguete. Entonces es complicado. Yo le digo, mire, acá creo que debemos de hacer una conciencia que nos dure más que un ratito. Debemos de ir más allá y formalmente sentarnos para hacer algo que sea realmente contundente. Creo que no solo es por estos muchachitos, es por el país todo. Correcto. Es por el país. Acá no se ve bien el país. Y mire que al Estado no le han venido sendas demandas
vinculadas a este tipo de situaciones. Que deberían. Sí, sí, que derivan de lo que está pasando ahí, del manejo que se está dando. Y yo creo que todo esfuerzo en términos económicos debe de buscar que se administre en forma adecuada. Eso le va a dar certidumbre a la ciudadanía. Es evidente por las tomas que usted ha pasado, por las realidades que nosotros conocemos, que ahí no hay un buen manejo. No hay un buen manejo. El recurso siempre se necesita, pero no hay un buen manejo. Y yo le digo, no solo es dinero que se puede encontrar acá, localmente, Guillermo. Hay muchas instituciones dispuestas a generar acompañamiento a esto, vuelvo a mencionar, a buscar recursos para esto. Pero para sin que estas transparencia cosas, no. no, obviamente, pero ahí es donde es necesario que haya transparencia, porque nadie va a ir a buscar recursos solo para entregarlo y que no se administre correctamente. Entonces, y aquí es donde el Estado debe de advertir que esa aproximación de gente interesada en que las cosas cambien en esos contextos es sumamente necesario. Le va a garantizar al Estado que de repente puedan fluir más recursos para eso, gente que le entiende al tema, porque algunas de estas cosas con las cuales se ha reaccionado a través de PCM, como le digo, solo es por el momento, y de repente incluso caen personas ahí que ni siquiera tienen las competencias, porque hay que advertir que algunas personas que trabajan ahí, lo que se les pone es para que tengan un trabajo, pues. Para que sean borregos útiles. Sí, para que tengan un trabajo. Es decir, busquemos y enchambemos a esta persona, por utilizar un término popular, ahí, pero ya lo decía Diana, mire, esto es más que un trabajo, esto es una vocación. O sea, que usted tenga una vocación de servicio, que realmente tenga una carga para ver que esos muchachos, el anhelo que esos muchachos salgan de ahí. Vuelvo al ejemplo de Mario Fumero. En algún momento se habló de tercerizar esto, es decir, derivar a algunos de estos muchachos, porque aquí hay dos contextos donde estos muchachos son atendidos. El Estado no lo está haciendo todo, ni está atendiendo a todos estos muchachos que tienen esta problemática. Aquí hay proyectos de carácter privado también. 5 que ya se han mencionado que se derivan de manejo de Estado, pero hay proyectos privados. El de Mario Fumero es uno de ellos. Victoria. Era el proyecto Victoria. Y entonces, ¿qué ocurrió? En algún momento nos sentamos y hablamos de la posibilidad de tercerizar esto, de poner a estos muchachos en estos lugares privados que han tenido éxito en el manejo. A los de menor peligrosidad. Sí, ¿no? a los de menor peligrosidad, obviamente. Pero, ¿qué ocurría? Bueno, algunos de ellos los fueron a dejar, pero nunca más volvieron a acordar de ellos. Entonces, no vea usted a Mario Fumero cómo anda ahí pidiendo que le ayuden, que le cortan el agua en San Pedro, que por favor le pueden dar un poco de apoyo, porque es como que usted tenga hijos y me los venga a dejar a mí, para que ellos para que ellos se los cuide y nosotros se los cuide, si me los trajera y más o menos fueran inteligentes y fueran encaminados, pero si me trae hijos con problemas y me trae un bulto. Un problema, más bien. Sí, entonces... y es lo que ha ocurrido. Entonces, mire, voluntad, Guillermo, existe voluntad de mucha gente para tratar que esto cambie. Pero hagamos coincidir, hombre, esas voluntades y procuremos cambiar esto, porque que siga ocurriendo esto, nos vamos a estar aquí, mire, con foros como este, volviendo a abordar el tema, solo va a ser noticia de un momento, pero las vidas se siguen perdiendo. Muy bien, gracias, pastor. Hay un problema, Guillermo, Sí. que no quiero que se me olvide apuntarlo antes de que finalicemos el debate. Y es el asunto esa es una falencia en la ley en sí, porque como establece el sistema penal especial de 12 a 18, pero no nos dice qué hacer en el caso de un menor infractor que haya sido condenado a privación de libertad o a rehabilitación en centros de internamiento, cuando su edad anda alrededor de los 16, 17, por ejemplo, y la condena media o máxima va a ser que transgreda la edad de 18 en estos centros, que es donde ya se torna en inadecuado la convivencia de un mayor de 18 con menores, porque
contamina el aspecto conductual y de tratamiento que se puede dar en algún momento. Entonces tenemos casos, por ejemplo, in extremis, por ponérselo así, de un menor que tenga 17 años, 364 días, cuando cometió la infracción. Entonces, como la ley establece que debe ser condenado de acuerdo a las condiciones que tenía cuando cometió el hecho, a pesar de que cuando comience su juicio ya va a tener más de 18, va a ser condenado a internamiento en este centro. O tenía 17 y medio y se le condenó cuando le faltaban 10 días para cumplir 18, 6 años. Cuando salga va a tener 24 años en convivencia con menores. Entonces no hay como un centro intermedio de tratamiento para decir, ok, señor, usted cumplió 18 años acá, sí, entonces inmediatamente lo voy a transferir a un centro de transición. Que no sea el de adultos. Que no sea el de adultos. Y tampoco el de los... Y que no quede Tampoco donde el de está. menores, Sí. porque no es adecuado. No es adecuado el tema de la convivencia en estos casos, porque ya la forma de ver las cosas, de abordar la problemática, las posibles desviaciones conductuales o mentales que pueda tener son mucho más desarrolladas. Entonces nos va a causar un problema de un orden grave y que de hecho se da. Y el otro tema gravísimo es la parte de que el censo de edad de la población privada de libertad en estos centros de internamiento no se conoce a cabalidad en cuanto a edades, porque hay muchos de estos muchachos que falsean su nombre cuando entran. Entonces, como no hay patrones de huellas digitales, no hay un récord, entonces usted va a encontrar ahí cualquier cantidad de Bryans, de Kevins, de Joshua, repetidos los nombres, y usted se pone a preguntar, no, es que yo me llamo fulano, en realidad, pero cuando me agarraron yo dije que me llamaba de tal forma. Entonces, de ahí que se propuso hace mucho tiempo, creo que hubo un proyecto de ley para implementarlo y no sé si en realidad está funcionando, que se carnetizara a todos los menores desde el momento que entran en el sistema de educación pública o privada, con una identificación tipo de identidad, con la foto y su patrón de huella digital. ¿Para qué razón? Para tener un censo efectivo de manera electrónica de cuando estos muchachos en algún momento llegasen a ser privados de libertad en un centro de internamiento de estos, pudiera tenerse la certeza de su identidad y de su edad, si es que son menores en realidad. Porque muchos acogen el beneficio de la minoría de edad y ante prueba en contrario, el juez ¿qué le queda? Decir, no, se asume que es menor porque tiene cara de niño, pero tal vez ya no es niño. ¿Verdad? Pero un tema, solo ahí, perdón Diana, porque sé que para allá va un tema de voluntad también, Guillermo. Porque mire, en el 2015-16, ¿sabe cuál era la población de esos 5 centros? 400. 386 muchachos. ¿Sí? Entonces que no estamos hablando de 45,000. Por eso le decía, 40,000 por niño. No tener la posibilidad de acercarse individualmente para verificar de dónde vienen esos muchachos, su padre, o sea, un tratamiento personalizado. 386 muchachos. O sea, es que el Estado se deje vencer prácticamente. ¿Actualmente cuántos hay? Andará como por 500 tal vez. Sí, por ahí. No un más, poquito. 400 Sí. y pico hay. 400 y pico. Privada de Imagínese libertad, usted. 480. La cuestión es que hay una falta de interés manifiesta, compañeros, en el aspecto de buscarle la solución integral a esto. Y se ve nada más como una gallina de huevos de oro que tiene un enorme presupuesto asignado y simplemente dice, enciérralos para que pasen ahí la condena que tengan que pasar. Y si se matan, pues que se maten. Esa era la pregunta O sea, que yo le iba a hacer a Diana, también agregado Diana, si tiene las participaciones, es que me da la impresión que se están llenando estos centros de internamiento de menores infractores, de jóvenes, y ahí se quedan, pero en un letargamiento, sin hacer nada positivo, sin involucrarse en actividades educativas, tal y como lo han planteado tanto el abogado como el pastor, y esto más bien va en detrimento del mismo proceso de ellos. Sin duda. Es que el problema es que no hay un entendimiento de por qué están ahí. Entonces, prácticamente son lugares donde están privados de libertad porque tenemos la misma convicción de que deben ser ingresados en el centro para que sean castigados. Y sí, efectivamente es un sistema especial que atrae aparejadas sanciones, pero con un doble propósito. Es decir, es tratar de generar procesos para enmendar esa conducta y evitar que se sigan afianzando en su identidad criminal, sin duda. Pero lo que sucede es que
efectivamente hay un tema de voluntad. La voluntad política para atender problemas de niñez también se mide por la asignación presupuestaria. Correcto. Es decir, si usted piensa en DINAF nace en el 2014 con 20 millones de lempiras. Cuando INFA cerró en el 2013 con más de 370 millones de ejecución presupuestaria en el año, con 1.300 empleados. 98% se iban sueldos. Se iban sueldos y había que tomar medidas, eso definitivamente que sí. Sin embargo, no creo que sea un problema de dinero, sino un problema de también focalizar, insisto, el problema. ¿Por qué? Porque Carlos habla casi linda con un tema de que hay que ser firmes en las medidas contundentes, pero tampoco se puede desconocer la realidad característica de los adolescentes que ingresan en el sistema. Es decir, si no vamos a estar aplicando acciones que definitivamente no muerden del problema en realidad, es decir, solo conteniendo. Y esto me parece casi que un episodio repetido, es decir, cada 9, 10 meses estamos hablando nuevamente de este tema, de la violencia extrema. Entonces, también hay un tema de las autoridades que están liderando los procesos, es decir, qué atención especial están dando, porque con mucho respeto el abogado Morales ha estado en un proceso de intervención del INFA en el pasado, actualmente está también es director de una unidad de bienes nacionales, está viendo el INAMI, entonces también creo que es necesario concentrar recurso humano especializado en atender esto, en entender la problemática. Si no vamos a seguir dando de tumbos, es necesario construir un modelo que lleve implícito recurso humano especializado. Y en esto tenemos que ser humildes y decir que si no podemos controlar la situación de 400 jóvenes en un centro de privación de libertad, hay algo que no estamos efectivamente haciendo bien. Hemos hecho medidas, hay dinero, hay procesos, hay personas, pero definitivamente la ruta, las acciones no están funcionando. Entonces, yo creo que es necesario, no solo, les repito, es un tema de dinero, sabemos que hay fondos de la tasa destinados para esto, pero si usted piensa, hace más de 2 años se está tratando de finalizar un centro único de privación de libertad en Jalteva, en el que recientemente se aprobaron más de 240 millones para finalizar la obra, y lamentablemente esa tampoco es la solución. Porque el propósito del sistema es reinsertar a una familia, a una comunidad, y cuando usted centraliza los adolescentes en un solo lugar, lo que hace es prácticamente dejarlo fuera del alcance de su propia familia, que siempre son de escasos recursos y apenas si logran llegar aquí a Tegucigalpa, Jalteva, porque tenemos adolescentes que son de Gracias del Empira, de Ocotepeque, de Islas de la Bahía. Entonces, esa no es la solución. De hecho, ya hay experiencias en Norteamérica donde pretendieron centros únicos y fueron un fracaso. De tal manera que la evidencia dice que en un centro no deberían haber más de 90 jóvenes. Esto que plantea el abogado Padilla de un centro intermedio, para que el joven que cumpla 18 años o menos, o ya por cumplirlo, al momento de delinquir, pueda pasar a este centro especializado hasta que ya tenga la mayoría de edad. De acuerdo con eso, es decir, recordemos que la adolescencia es una etapa donde se requiere, están buscando un modelo que seguir, sentirse afirmados, y por supuesto un adolescente de 12, de 14 años versus uno de 20, 25 años con el que convive en un espacio cerrado porque tienen que estar encerrados, sí. Eso se presta obviamente para que se frustre cualquier intento de haber un cambio positivo en el comportamiento, y lamentablemente también, y esto hay que decirlo, existen actos de violencia sexual al interior de los centros, violencia física, violencia sexual, sí. Es decir, no podemos desconocer esto, y nosotros hemos tenido conocimiento de acciones donde los jóvenes gritan y no hay manera de que las autoridades puedan ingresar para hacer un rescate de estas personas. De hecho, quizá ustedes lo registraron, seguramente sí, hace más o menos como 2 años a un joven en vivo le quitaron sus tatuajes, pero trascendió que las autoridades hicieron las alertas. El joven estaba pidiendo que lo sacaran de ese módulo, que lo habían amenazado, que hicieran algo, y lamentablemente las autoridades no pudieron reaccionar para eso. Entonces, definitivamente hay algo que las autoridades no están controlando, no están focalizando, y mientras sigamos en esta simplemente
reaccionando y reunirnos cuando sucede ese tipo de episodios de violencia extrema, la situación va a continuar. Y creo que hay un tema de voluntad también de las autoridades, porque el sistema internacional de derechos humanos ha sido reincidente en poner en la mesa su preocupación por la debilidad institucional, la falta de recurso humano especializado, la falta de presupuesto ejecutado de manera informada, ¿verdad? Correcto. Porque lo que sucede es que puede haber mucho presupuesto, pero si lo invertimos en más anillos de seguridad, en más centros, que ya vimos que la solución no está en tener centros full máxima seguridad, porque siempre hay En muertes. conferencias en los hoteles también. ¿Qué hacen Muertes, para entonces puntos? definitivamente no va por ahí el asunto. Entonces, rescatar y exhortar definitivamente a las autoridades de mantener no la preocupación, sino la ocupación permanente en identificar los problemas causa de esto y encaminarse en esa ruta, que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero si tenemos una planificación y un gasto de presupuesto eficiente, conforme a los problemas que existen, por lo menos tendremos la paz y la confianza que nos estamos encaminando en la ruta correcta. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Entramos a la etapa de conclusiones del foro de esta mañana. Yo quiero preguntarle a mis invitados, inicialmente al abogado Carlos Padilla, ¿por qué la autoridad no puede intervenir en estos centros de internamiento de menores infractores? Bueno, ¿Qué la limita? a ver, sí pueden intervenir bajo el requerimiento del director en funciones si existe un amotinamiento o un problema como el que sucedió el otro día. Pero el problema es que, por lo general, lo que existe en los centros, para el caso de Renacer, es una patrulla de acompañamiento que está con 3 agentes que por lo general están dentro de la patrulla, porque ellos no pueden, o sea, no tienen permitido por protocolos internacionales deambular por las instalaciones con armas de fuego, porque lo prohíben los tratados y los protocolos de manejo, porque que establecen que ahí solo pueden haber custodios con armas no letales, con un tolete en todo caso. ¿Ah? Entonces, solo en caso de una reyerta mayor, ingresa la autoridad armada. En el 2015, como estábamos en un proceso de emergencia, entonces se había estipulado que habían en el perímetro soldados de las Fuerzas Armadas y habían cobras que vivían dentro del centro, pero en la parte de la guardia. No convivían con los menores, y en caso de reyertas mayores, entonces se les autorizaba el ingreso sin arma de fuego, solamente con toletes y en caso extremo con gas lacrimógeno, para que pudieran controlar algún brote violento, ¿verdad? Pero sí se puede. La cuestión es que la persona que está encargada tiene que permanecer ahí, tiene que entenderle el tema y tiene que tener, aparte de las certificaciones profesionales para atenderlo, el carácter para hacerlo. Porque si usted tiene la certificación, vocación, como dijo Diana. Sí, si usted tiene la certificación, pero si lo que va a gobernar en la persona que está es el miedo a intervenir porque crea que le va a pasar algo afuera, entonces mejor no se meta. Mejor no se meta. Si a mí, yo se lo digo públicamente, a mí me dijeron en más de una ocasión, mira, te queremos matar. Y mi respuesta fue bastante cínica, si usted quiere, pero le dije, hijo, hace fila, le digo, hay un montón de gente que quiere lo mismo. A ver si llegas primero, ¿verdad? Entonces, ante una respuesta de ese tipo, ellos se bajan porque dicen, no, este no me tiene miedo, no lo puedo controlar desde ese punto de vista. Pero, vuelvo al tema, estamos tratando con psicópatas infantiles, muchas veces juveniles. Muy raras ocasiones, ante la realidad que enfrenta el país en términos de delincuencia, se puede establecer que son menores que han ingresado por faltas menores, valga la redundancia en el término, ¿verdad? Porque de repente se robaron algo, hurtaron algo. La mayor parte ingresan porque están ligados a estructuras criminales de maras o pandillas, en parte operativa, porque recordemos que precisamente la función de reclutamiento de menores por parte de estas estructuras versa en saber que la ley y el ordenamiento jurídico para ellos es mucho más blando, mucho más suave, entonces los utilizan para ejecutar acciones de sicariato, acciones de tráfico de drogas en escala mayor, de extorsión. Entonces saben que los van a tratar con guante blanco y dicen, mira, anda vos y ejecuta esto, anda vos y se ejecuta aquello. Mientras tanto te vas haciendo las barras y las estrellas dentro de la mara, dentro de la pandilla, para que te traten con respeto. Muy bien. Vas haciendo tu perfil.
Esa es la idea, pero sí se puede. Sus conclusiones, abogado. Bueno, definitivamente tenemos que darle una vuelta de 180 grados al sistema. Muy importante tener el acompañamiento de sectores como la iglesia, en este caso, como una institución de control informal, pero que ayuda mucho para poder establecer lineamientos de organizaciones de sociedad civil como ASJ, para que presten una veeduría efectiva en cuanto a la ejecución del presupuesto y los protocolos que se están llevando a cabo. Que el Estado tenga a mano perfiles realmente eficientes para el tratamiento de este problema y que de una vez por todas hagamos lo que debemos hacer en el sentido de establecer controles de salud mental que son importantes, tanto en los centros de internamiento de menores como en los centros de adultos. Establecer una clasificación penitenciaria adecuada para poder hacer una atención personalizada, como lo apuntó Diana muchas veces durante el foro, y quitar los autogobiernos de las estructuras de maras y pandillas dentro de los centros, no estableciendo los módulos de internamiento de acuerdo a la pertenencia de tal o cual organización criminal, sino que sean las autoridades las que realmente gobiernen y establezcan, bueno, usted de acuerdo a su grado de peligrosidad va a estar segregado aquí, usted allá, usted acá, etc. Si existe la necesidad por los desórdenes y trastornos mentales que hemos hablado, de crear figuras como un hospital psiquiátrico penitenciario infantil y uno de mayores, pues hay que hacerlo, porque definitivamente una persona con trastornos mentales que sea diagnosticada más allá de la rehabilitación para su reinserción no puede estar mezclada con la población general, porque hay que establecer una cosa, Guillermo. Una cosa son los trastornos psicóticos, como el caso de los esquizofrénicos que tienen alucinaciones, esto y lo otro, que ya son, como se mal llaman en el argot popular, locos. Pero un psicópata es una persona que es muy estructurada en su pensamiento, que no tiene normalmente signos visibles de ser una persona con desórdenes mentales, pero enfrentado a actos de violencia son personas que ejecutan con saña, con alevosía extrema y que son capaces de organizar y estructurar y de influenciar el comportamiento de personas mucho más débiles que ellos, porque aquí se trata de la estructura de una persona alfa que domina a otro beta, sea por miedo o por lo que usted quiera, pero van a influir sobre el comportamiento de estas personas y no tienen ningún grado de empatía, no tienen conexión social ni emocional de ninguna naturaleza, su único interés es el caos. Muy bien, gracias, abogado, le agradezco. Pastor Alberto Solórzano, sus conclusiones, por favor, pastor. Bueno, agradecerle, Guillermo, y a don Raúl también la invitación a este espacio. Creo que hemos tratado de hacerle una aproximación a un tema importante y que pues creo que la ciudadanía está consciente del mismo, las autoridades también. Y aquí, más que solo venir con el hecho de hacer señalamientos y críticas, creo que venimos más con la voluntad de ofrecer nuestro aporte, no solo verbal, sino en la práctica, de ver cómo podemos ayudar como iglesia para tratar de hacer algo por este tema. Muy bien, gracias, pastor. Diana Medina, sus palabras finales, por favor, Diana. Sí, muchas gracias, Guillermo. Pues solo puntualizar y enfatizar la necesidad de identificar las causas de episodios de violencia extrema como los que vimos, que pasa precisamente inicialmente por la segregación de grupos de pandillas. Creo que es de los problemas urgentes a atacar, no solo con protocolos de seguridad y contingencia, sino para ir desestructurando los códigos y retomar la gobernabilidad en los centros. También es necesario tener modelos de atención específicos donde sean ejecutados por recurso humano especializado, donde hay evaluación del riesgo para que haya tratamiento individualizado y definitivamente el fortalecimiento institucional. Es decir, no puede ser posible que el Estado siga pasando de un referente a otro sin tener una visión clara de cómo seguir. Y concluir con algo macro, y es que es necesario trabajar en prevención de violencia y criminalidad. Es decir, no podemos desconocer que los adolescentes que infringen la ley, simplemente el sistema de justicia especial trata de reaccionar y dar una respuesta,
pero debemos prestar atención a la situación en aumento, en ascenso de violencia en nuestro país a través de la creación, y no solo creación, diseño, ¿verdad?, sino implementación y sistemas de monitoreo y evaluación de políticas de prevención de violencia integrales, a fin de realmente ser más incisivos, más precisos a la hora de reducir los índices de violencia en el país. Muy bien, gracias Diana, gracias Pastor Alberto, gracias de nuevo abogado Carlos Padilla. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos, con permiso, y que estén bien este día.